y agradezco mucho la oportunidad en realidad de poder hablar de este tipo de temas que, como bien mencionaban ustedes, es algo urgente en muchos sentidos, dado que la salud mental en los últimos momentos de nuestra historia ha tenido un giro importante, sobre todo en el ámbito forense y en el ámbito jurídico. Aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría llevamos prácticamente desde el año 2012 comenzando algunas investigaciones en el área, y la ponencia que les traigo el día de hoy versará sobre distintos temas que se han involucrado poco a poco y distintas disciplinas que se han ido sumergiendo en este tópico que hemos denominado salud mental forense. También para poder ver algunas de las respuestas que se han tenido desde políticas públicas y desde instancias gubernamentales y no gubernamentales al respecto de violaciones de derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, al igual que otros temas que han sido polémicos y que se abordarán de manera muy breve. Pues bueno, sin más preámbulos, daremos inicio a la conferencia. Para iniciar, en realidad lo que necesitamos definir es la gran diferencia que existe entre psiquiatría forense y salud mental forense. Psiquiatría forense, según esta definición del maestro Julio Arboleda, un psiquiatra forense muy destacado a nivel internacional, un profesor emérito de Canadá, define como tal a esta disciplina como la rama de la psiquiatría que trata con los tópicos que surgen en interfaz entre la psiquiatría y la ley, y el grupo de delincuentes que padecen un trastorno mental a lo largo de un continuo de sistemas sociales. Sin embargo, esta definición dista mucho de lo que se puede llegar a hacer en el ámbito de la investigación. Y voy a poner esta diapositiva justo para ejemplificar lo sucedido. Cuando uno busca en internet algunos cursos acerca de psicología o psiquiatría forense, se llega a topar uno con este tipo de circunstancias, en donde le prometen a una persona que a través del estudio, a lo mejor de las características morfológicas de una persona, pueden predecir quién es un posible agresor sexual. Y no hay nada más falso que ello. En realidad, este tipo de disciplinas no llegan a sobrevivir a la dura prueba de las ciencias, al método experimental y a la comprobación metodológica de muchas de estas técnicas. Y solamente fomentan el estigma. Si esto fuera real, si las características morfológicas de una persona pudieran predecir quién es un agresor sexual, yo conozco varios rostros desperdiciados. Otro ejemplo es este sujeto que seguramente ustedes que me están viendo y que me están escuchando han de conocer un poco más su historia que yo. Esta persona, así como lo ven, actualmente es modelo de una reconocida marca de ropa interior, no diré para no hacer comerciales, y con ese rostro tan angelical y esos tatuajes que le hacen ver muy distintivo de los demás modelos. De hecho, hace bastantes pasarelas para poder mostrar su fisonomía, pues tiene un antecedente bastante peculiar entre distintos modelos a nivel internacional. Esta persona fue acusada de una agresión en domicilio, de un acto violento en un robo, y parecía que también portaba armas y tenía algunos otros antecedentes de conducta delictiva. Para aquellos que se dedican al ámbito penal, sabrán el significado de esa lágrima en el rostro, de ese tatuaje, que significa que fue agredido o agredió sexualmente a alguien, ya sea fuera o dentro de prisión. Una persona así, cuando estuvo preso en Estados Unidos, a alguien se le ocurrió montar su imagen en las redes, y esta ha sido alguna de las muestras que ha tenido en las redes sociales cuando estuvo preso, ¿no? Como ahí verán algunos de los comentarios, hubo quienes pedían visita conyugal, le querían montar domicilio, lo querían sacar, pagar la fianza. Finalmente, hasta donde yo tengo entendido, creo que no se supo quién le pagó la fianza, salió, y al salir tuvo un contrato multimillonario para poder ser modelo. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque desgraciadamente, al igual que el padecer un trastorno mental, las conductas antisociales también están cargadas de estigma. Porque les aseguro, casi, como diría un maestro de mi escuela cuando estaba yo en la Facultad de Medicina, casi un brazo derecho contra 3 centavos, a que ninguno de ustedes le daría la vuelta si viene de frente en una calle o en un callejón oscuro y se alejaría de esta persona. Sin embargo, si lo que tienen enfrente es una persona que tiene más tatuajes y esta apariencia, muy probablemente ustedes lo primero que piensen es que es un bad guy, ¿no? Que es una persona peligrosa, un delincuente, alguien que hay que detener.
Y en realidad lo que estamos viendo aquí es estigma, porque tenemos un estereotipo, al igual que lo que nos vende Hollywood de la enfermedad mental, de los trastornos mentales. Tenemos un estereotipo de quiénes son estas personas que llegan a cometer actos delictivos. Sin embargo, viendo estas características a lo largo de la trayectoria que hemos tenido aquí en el instituto y enfocándonos todavía más en los objetivos del desarrollo sostenible, y debo de decirlo con todo mérito y con todo agradecimiento, gracias al impulso y a la orientación y a la guía de la doctora María Elena Medina Mora, nos comenzamos a enfocar un grupo de investigadores y su servidor en los objetivos 3 y 16. El objetivo 3, que hasta hace no mucho incluyó salud mental, que es el objetivo 3 de salud y bienestar, y el 16, que abarca paz, justicia e instituciones sólidas, que incluye una correcta defensa, un principio de inocencia y un acceso a justicia con independencia, para ser una discapacidad. Pues nos dimos a la tarea de revisar un poco cómo estaban las ciencias forenses, cómo estaba la psiquiatría y la psicología forense con respecto a este tipo de relaciones. Y fue en este libro de temas de vanguardia en ciencia forense, que tendrá poco de haber salido a venta público, editado y compilado por las doctoras Zoraida García Castillo, Fernanda López Escobedo y Lorena Goslinga Ramírez, en esta gran editorial que es Tirant lo Blanche, en conjunto con la Red de Ciencia Forense y el Colegio Nacional, me permitieron al grupo de investigadores con el que trabajo y a mí establecer en un capítulo el concepto de salud mental forense. Y para nosotros, esta es la definición que hemos acuñado poco a poco, que conforme hemos ido avanzando, lo hemos ido modificando cada vez más. Pero para nosotros salud mental forense es una rama de la salud mental pública que se caracteriza por su visión inter y transdisciplinaria y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos de la interacción de las ciencias forenses y la salud mental, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Cuando desarrollamos este concepto, nos enfocamos exclusivamente, como ustedes lo ven, en ámbito penal, en ámbito de violencia, delincuencia. Hoy día esta definición la hemos ido evolucionando y hemos agregado también para erradicar la discriminación en contra de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Porque hay ámbitos en las prácticas jurídicas civiles o en la ordenanza a nivel de salud, de impartición de justicia y de otras áreas como laboral, etcétera, que claramente son violatorias de los derechos de las personas con discapacidad y que hemos tenido que ir abarcando para poder hacer un llamado de atención. Para muestra basta un montón. En México, un país prácticamente lleno de un mestizaje, de un bagaje cultural y de una diversidad impresionante, hay teóricos sociólogos que dicen que nos podríamos equiparar prácticamente a la mitad de Europa, de la diversidad que tenemos en el territorio que nos contiene. Lamentablemente, los mexicanos somos altamente discriminantes. Y esta encuesta a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en conjunto con la CNDH, la UNAM, el CONACYT y el INEGI, que fue dada a luz hace no mucho, arroja algunos resultados que nos demuestran que los mexicanos discriminamos prácticamente por todo. El 20.2% de la población de 18 años y más en esta encuesta declaró haber sido discriminada en el último año. Los motivos principales fueron la forma de vestir o el arreglo personal, el peso o la estatura, la edad y las creencias religiosas. Y aquí también quiero hacer una anotación. Como ustedes habrán visto ahorita al inicio de la conferencia, quien me acompaña y quien me invitó, el doctor Esquivias, pues viene muy bien arreglado con su corbata. Yo soy bastante intransigente y a veces ni siquiera me gusta vestirme de traje. Y hoy, como parte de esa rebeldía para vencer los estigmas, porque a veces se piensa que uno tiene que tener ciertos arreglos o ciertos protocolos en algunas instancias, pues no me puse corbata. Y eso a veces lo hago en algunos foros con abogados, ¿no? Que cuando llegan a invitarme y dicen, no, pues es que queremos un experto en salud mental forense o en derecho y salud, piensan que soy una persona ya de avanzada edad, que voy a llegar con una bata y con corbata y muy arreglado, y a veces llego hasta de jeans y playera. Y eso me permite también empezar a vencer barreras, porque inclusive en la práctica, cuando damos una consulta, la bata es un obstáculo. No nos permite en muchas ocasiones estar cerca de la persona con discapacidad.
Y esto que les estoy poniendo aquí de diapositiva en cuanto a la discriminación, demuestra que discriminamos por cómo se ven las personas. Si nos vamos a datos muy específicos de esta encuesta, también podemos observar que se llegan a existir algunas poblaciones muy discriminadas. Por ejemplo, empleadas domésticas, personas con discapacidad, personas pertenecientes a una etnia, mujeres, adultos mayores, personas que profesan alguna religión distinta a la que normalmente se profesa en México, y los jóvenes. Y si vemos cuál es la declaración que hacen en este tipo de circunstancias, los principales derechos negados han sido la atención médica o medicamentos, ¿no? Recuerden un poco las noticias de hace no mucho tiempo, recibir apoyos de programas sociales y la atención en oficinas de gobierno. Pero cuando nos enfocamos en lo que nos compete en esta práctica, en esta plática del día de hoy, la percepción en las frases del prejuicio en la sociedad en personas con discapacidad nos dicta que las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente. El 71.5% que fue encuestado dijo que sí. Y aquí es donde empezamos con las dificultades, ¿no? Porque universalmente ese es el símbolo de discapacidad, pero a veces no entendemos que las discapacidades son diversas y no todas son visibles. Y ahí yo los invito a que vean esta encuesta, es muy importante, muy interesante, de hecho tiene una práctica muy dinámica para ver gráficas, que nos permite ver cómo cuando jugamos con variables, si es una persona con discapacidad, si es mujer, si es adulta mayor y si tiene un nivel socioeconómico bajo, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, ¿no? Otra realidad es esta gráfica que me permitieron la doctora Cordero, la doctora Medina Mora, la doctora Robles, la doctora Real, la doctora Berenson, de un artículo que está por publicarse, que está en prensa actualmente. Un estudio acerca de la cantidad de pacientes por diagnóstico, por áreas que hay a nivel nacional. Y les pido que pongan un poquito más de atención en cuál es el diagnóstico que impera en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, prácticamente desde el 2000 al 2017. Las personas que más se encuentran hospitalizadas en las instituciones psiquiátricas en nuestro país son personas con una discapacidad intelectual. Y cuando nos vamos a los días que permanecen internados, en promedio permanecen 263.4 días al año. Prácticamente viven su vida encerrados. Y yo me pregunto cuáles son las condiciones que permiten que una persona con discapacidad intelectual permanezca internada. Abandono. En realidad, una persona con discapacidad intelectual no necesitaría estar encerrada, puede hacer su vida. Necesitaría estar reinsertada socialmente. Otra evidencia que tenemos para poder evidenciar algunas de las violaciones que se hacen es esta evaluación, esta documentación, esta vistaduría que hizo el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y que nos presentó magistralmente la licenciada Ninfadelia en un seminario que tuvimos lugar aquí en el instituto hace poco, hablándonos de esta vistaduría que hicieron el año pasado a los psiquiátricos a nivel nacional. Visitaron 39 hospitales de 26 estados en mayo y junio del 2018. Se publicó este informe, los invito a que lo busquen en la página de la CNDH, en donde es público y gratuito, el 29 de octubre del 2018, y el objetivo era evaluar a las personas privadas de libertad. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Cuando llego a decir personas privadas de libertad, lo primero que llega a pensar cualquier persona es, oye, pero eso es cárcel, ¿no? En realidad no. Una persona que está internada en un hospital psiquiátrico, que puede estar más allá de 21 días, meses, o prácticamente, como lo veo en las gráficas que les presenté, todo un año, está privada de su libertad. Este objetivo de esta evaluación fue para ver si habían algunas violaciones a derechos humanos de estas personas internadas. Lo que encontraron, el Mecanismo de Prevención de Tortura, fue algo alarmante. En 17 de los prácticamente, y si regreso un poco a la lámina anterior, 39 hospitales, para que tengamos las cifras claras. De los 39 hospitales, 17 todavía, a pesar de que la NOM 025 prohíbe el aislamiento, tienen aislamiento. A pesar de que las leyes y los acuerdos internacionales y las convenciones lo prohíben y lo tipifican como una práctica de tortura, siguen existiendo cuartos de pensar y de aislado para las personas con discapacidad. Si vemos un poquito más, en algunos hospitales, 8 de ellos, no existía un consentimiento informado de un ingreso involuntario.
Y ahí es donde, pues a veces lo que falta es que revisemos la normativa. El artículo 75 de la Ley General de Salud faculta a los médicos de este país a poder realizar un internamiento involuntario cuando existen las condiciones necesarias. Y aquí es donde empieza un debate a nivel internacional, ¿no? Porque el internamiento involuntario es uno de los puntos álgidos que ha generado un debate muy importante entre asociaciones, entre comunidades, entre algunas interpretaciones de la Convención y la realidad de las prácticas psiquiátricas a nivel internacional. Y me detengo solamente a explicar un par de cosas a título personal. El internamiento involuntario tiene que tener solamente dos indicaciones. Una de ellas imperaría un intento suicida reciente con una ideación estructurada de volver a intentar suicidarse, con lo cual se salvaría la vida de una persona. El día de ayer se acaba de conmemorar el Día de la Prevención del Suicidio, en donde cada 40 segundos muere una persona por suicidio y 7 de cada 10 suicidios están asociados a un trastorno mental, la mayoría de ellos afectivos. Si se tiene esta condición, se puede salvar. Y la otra tendría que ser una ideación homicida estructurada. Y ahí no pongo intento, porque el intento homicida ya estamos hablando de un delito. Sin embargo, ante no tener una claridad y no una correcta exploración, sobre todo de la toma de decisiones de una persona, pues se llega a abusar del internamiento involuntario a nivel internacional. Y eso es lo que tenemos que debatir, porque las otras que les acabo de decir son urgencias médico-psiquiátricas. No conozco una persona que en su cabal juicio, si está a punto de morir en una calle y lo levanta un paramédico de una ambulancia y lo lleva a un hospital y le salva la vida, lo demande porque le salvó la vida. Desgraciadamente es el estigma que pesa también sobre la práctica psiquiátrica que nos hace ver que el internamiento involuntario está incorrecto, cuando tiene solamente esas dos indicaciones. Y así nos podríamos seguir con los datos de CNDH, ¿no? En realidad los invito a que revisen el informe. En la siguiente tabla lo que llegamos a ver es, pues en algunas circunstancias, por ejemplo, la falta de equipo médico, etcétera. Algo que me llamó mucho la atención es que en 21 de los 39 psiquiátricos de este país no conocían el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es una evaluación para determinar si una persona ha sido torturada. Y eso es por mandato prácticamente, que todos tenemos que tener esa capacitación. Un estudio que se realizó en otro país ha asociado el riesgo de padecer un par de diagnósticos a ser más fácilmente culpado de haber cometido un crimen, inclusive un crimen violento. En este estudio, que se realizó en una cohorte en Dinamarca, lo que llega a suceder es que se evaluaron a más de, si me pasan el siguiente, gracias, a más de 2 millones de personas que nacieron entre el 65 y 1998 y se siguieron hasta 2013, y que cometieron delitos y que padecieron un trastorno mental esa cantidad de personas. Pero vean los riesgos relativos. El riesgo relativo de ser arrestado por un delito violento fue mayor en mujeres que en hombres. Pero vean cuáles son los diagnósticos. Trastornos por uso de sustancias y trastornos de personalidad. El estigma que se asocia en la impartición de justicia, y yo diría en el Vox Populi, es que una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial o de clúster B, o que padece de un trastorno de uso de sustancias como lo es una dependencia, prácticamente lo asociamos sine qua non a que es un delincuente, y eso es estigma. La mayor parte de las personas que padecen un trastorno mental son víctimas de delito, no delincuentes. Y un ejemplo muy cercano, y en los medios que nos ha tocado, son los mass shootings. Las declaraciones que han sucedido alrededor de estos eventos en el país vecino de Estados Unidos han levantado la alarma de muchas instancias y la respuesta de muchas organizaciones. Y las cifras que se han establecido en diversos estudios nos demuestran que solamente el 3% de este tipo de sucesos se asocian a personas con trastornos mentales graves. Pero vamos a leerlo a la inversa. 97% lo realizan personas en su libre albedrío. Los eventos asociados a una enfermedad, a un trastorno mental grave, a una discapacidad psicosocial, son extremadamente raros. En Estados Unidos, hasta el 68% de los agresores de este tipo de eventos obtuvieron el arma cerca de casa y de forma legal. La motivación, resentimiento, venganza y conocían a sus víctimas. No tiene nada que ver
la salud mental en ello. Estamos hablando de políticas, no estamos hablando de algo que tengamos que hacer los psiquiatras. No se asocia, perdón, no se asocia con un trastorno mental. Otros estudios nos han demostrado a nivel internacional que personas que padecen de algún trastorno mental, es decir, que tienen discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual, son violentadas en sus derechos en muchas instancias. Este estudio, que se publicó hace no mucho, demuestra en 18 países en vías de desarrollo, con 51 personas entrevistadas, que las áreas en donde ellos manifestaron ser violentados sus derechos humanos fueron en la exclusión y la discriminación en la comunidad, en el abuso y la violencia física, en el negarle empleo. Y aquí a mí me encanta siempre crear controversia, porque siempre reto a las personas a que me digan, si llenan una solicitud de empleo, ¿cuántos de ustedes pondrían que padecen esquizofrenia? Pues bueno, a mí me gusta también abrirme en algunas de estas instancias, y lo que digo es, yo cuento doble. Yo soy psiquiatra, pero también padezco una discapacidad psicosocial. Yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y yo me atreví a ponerlo en la solicitud de empleo de este instituto, y me contrataron. Pero no todas las personas que tenemos una discapacidad psicosocial somos contratadas. El estigma que pesa sobre una persona con algún padecimiento es muy importante en el ámbito laboral. Las incapacidades por internamiento en alguna hospitalización psiquiátrica, por algunas cuestiones como ausencia laboral por síntomas, como en el caso de la fibromialgia, hacen que pierdan el empleo. Cuando hablamos de la accesibilidad de algunas oportunidades, se les violan, ¿no? Por ejemplo, el que se les niegue o se les prohíba llegar a generar alguna instancia como, como casarse. Y eso piénsenlo, ¿no? Hay alguna figura que ahorita vamos a generar como en controversia sobre el internamiento involuntario, que ya hablamos, pero también sobre la interdicción, que lo haré más adelante. Otros de los hallazgos de este estudio fueron en dónde se están violentando. Y lo que dijeron las personas fue en su comunidad, en su casa, en su empleo, en las instituciones psiquiátricas, en los hospitales generales, en las prisiones, en las oficinas de gobierno y en las escuelas. Tenemos 3 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país, faltando 2 para una jurisprudencia, que han dictado que una persona con discapacidad psicosocial no puede ser negada para inscribirse en la escuela que él pueda y quiera. Y eso ha hecho que desaparezcan las escuelas especiales. Y al día de hoy no se debe de evitar que una persona con discapacidad psicosocial o intelectual ingrese en el sistema educativo de nuestro país a nivel público o privado. Al igual que en las prácticas en hospitales. Y ahí me da un poco de pena mencionar estas anécdotas, pero pues son las que yo vivencié cuando llegué a verlo en mi práctica del desarrollo en medicina antes de ser psiquiatra. Cuando una persona con una discapacidad psicosocial llega a las 2 de la mañana al servicio de urgencias médicas de un hospital y por parte de los médicos les hacen CPK, un electrocardiograma y pruebas para ver si no es un infarto y detectan que no, y lo que tiene la persona es un ataque de pánico, algunos de ellos correctamente les administran una benzodiazepina para yugular la crisis, otros les inyectan algo que le dicen la alemana. Y la alemana es agua inyectable con alcohol. Y eso no cura, duele. Y el objetivo es que no regrese el paciente. Eso es una agresión. Y claramente una violación a sus derechos. Esta es una frase que acuñó en su momento Albert Einstein. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Una gran campaña que arrojó APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, fue a partir de un mass shooting que ocurrió en Las Vegas el año pasado, en donde un contador con su libre albedrío acuñó una gran cantidad de armas y de balas y empezó a matar a personas que estaban en un concierto en Las Vegas. Hasta donde yo tengo conocimiento de las revisiones que he hecho del caso, no se han generado, como tal, evidencia de que esta persona tuviera un trastorno mental. Lo hizo en libre albedrío. Y en realidad padecer un trastorno mental no tiene por qué ser algo discriminante o tener vergüenza. Es como cualquier condición médica. Es como padecer diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, lo que sea. Y cuando hablamos de derecho, tenemos que entender la lógica jurídica que nos dicta la pirámide de Kelsen. En la pirámide de Kelsen, hasta arriba, y por eso está invertida, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
que es nuestro máximo instrumento legal y que rige todas las leyes de nuestro país. Debajo de ella estarían los acuerdos internacionales, los códigos y leyes federales, los estatales, los reglamentos y las normas. Esto no dicta que no se tengan que obedecer todos estos ordenamientos jurídicos, pero esa es la lógica en la jerarquía. Cuando México forma parte de tratados internacionales de derechos humanos, como lo es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es una convención vinculante, eso implica se tienen que hacer cambios en el ordenamiento jurídico, se tienen que hacer modificaciones importantes en todas las partes de leyes que apliquen en ese tipo de convenciones. Pero no hace falta que se hagan como tal para obedecerla, porque todos los tratados a nivel internacional de derechos humanos para nuestro derecho son elevados a rango constitucional, lo que implica que tenemos que obedecer la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, muy a pesar de que todavía no tenemos modificaciones en las leyes federales, estatales, etc. Si hablamos como tal de derechos humanos, tenemos que entender la definición de ellos. Y son todas aquellas facultades, prerrogativas, libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no puede vivir como ser humano. Y el fundamento es la dignidad de la persona. Y ahí es donde tenemos que reflexionar en cuáles son los derechos que se están violentando de personas con discapacidad. Porque desgraciadamente a nivel internacional seguimos con el modelo imperante médico rehabilitador, en donde todo queremos curar, todo queremos componer, para las personas con discapacidad. O lo seguimos mezclando con el modelo de presidencia, ¿no? Pobres personas con discapacidad pues no pueden, entonces hay que darles apoyos, hay que hacer campañas para poder recabar recursos, ¿no? Sin embargo, el modelo que tenemos que adoptar no es completamente el social, que lo que dice es la discapacidad es culpa de la sociedad y no de la persona. Tienen parte de razón. Pero ahí el modelo que tenemos que adoptar es el de derechos humanos. ¿Y qué implica? No es una conjunción del modelo médico rehabilitador y el social. Lo que implica es que todas las personas que tienen una discapacidad tienen los 30 derechos humanos universales. Y eso se tuvo que hacer prácticas, convenciones, juntas, llamadas de atención, para que en su momento, hace ya casi 11 años, o 11 años prácticamente, se dictara la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. México, desde su inicio, ha sido promotor de esta convención. Y no solamente la ha firmado, sino que la ha ratificado. Y si ven en este mapa, nuestro vecino no la ha ratificado. Y eso es de llamar la atención. Algunas prácticas que se llegan a ejercer en otros países son claramente violatorias de derechos humanos. Nosotros en México, se los acabo de mostrar con los datos de la Comisión de Derechos Humanos, del Mecanismo de Prevención de Tortura, todavía seguimos violentando los derechos humanos de personas con discapacidad, a pesar de tener algunos instrumentos que claramente señalan que no se debe. Ahí lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad y nuestra praxis, porque la Convención, además de retomar todos los 30 derechos humanos universales, hace un llamado especial de atención en el artículo 12 de esta Convención, que es el igual reconocimiento ante la ley de la capacidad jurídica. Y eso dicta que tenemos que derogar figuras como la interdicción. Y me permito repetirlo, un psiquiatra forense está diciendo, sí, hay que quitar la interdicción, porque es una muerte civil. Y lo que tenemos que hacer son modelos de facilitadores, de apoyos, que nos faculta la Convención, para que una persona pueda ser quien le apoye en la toma de decisiones a alguien que tiene una discapacidad psicosocial o intelectual. No necesitamos prohibirles que se casen, o que puedan heredar, o que puedan testar, o que puedan ser contratados. Porque una persona con interdicción no puede hacer ninguna de las otras, porque lo que necesita es la firma de un tercero, de su tutor o tutriz. A mí lo que me ha ayudado a entender mucho este modelo de capacidad es el trabajo que hace Documenta. Y estos apuntes para hablar de la discapacidad de derechos humanos también me ayudaron a entender que existen 5 discapacidades. Auditiva, que es muy visible, que a veces los ajustes razonables que se generan, pues es traer un intérprete de lengua de señas mexicana para que pueda entender la persona que tiene discapacidad auditiva. Cuando hablamos de capacidad física, pues rampas, elevadores, adecuaciones.
Cuando hablamos de visual, lectura braille, permitirle tener al animal que le está guiando, que pueda sentarse, que tenga acceso a documentos. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un documento que generó posteriormente, llegó a generar lo que se llama sentencias de lectura fácil, ¿no? Que favorece que justo, sin tanto latinajo y sin tanto adorno, puede una persona con discapacidad intelectual llegar a tener un acceso a la sentencia que le ocupa. Pero el gran problema a veces es la discapacidad psicosocial. No sabemos hacer adecuaciones, ajustes razonables para una persona con discapacidad psicosocial. Y vamos a definirlo. Según el reglamento de la Ley en contra de la discriminación de las personas con discapacidad y este documento que les acabo de mostrar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la discapacidad psicosocial es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Sin embargo, aquí hay que llamar la atención en algo. Confundimos discapacidad, capacidad cognitiva y capacidad jurídica, y ese es un grave error. Porque cuando hablamos de capacidad tenemos que remontarnos un poco a lo más reciente que, por ejemplo, escribió Pablo Simón en el 2000. Confundimos autonomía, confundimos capacidad jurídica. Y capacidad, según Pablo Simón, es la aptitud para desempeñar una tarea. ¿Y qué espera, por ejemplo, un gobierno? Que todos seamos autónomos, que tengamos una aptitud de autogobernarnos. Pero esto es muy transversal, es muy transitorio. La capacidad cognitiva es transitoria. Yo puedo evaluar la capacidad de una persona en este momento, pero yo no me atrevo a decir qué va a pasar en 5 meses, 2 días, 1 año o el resto de su vida. Sinceramente creo que no alcanzamos los psiquiatras a decir qué va a pasar el resto de la vida de una persona con respecto a la toma de decisiones que puede tener. Y lo confundimos con esto. Esta es una gran definición que manifestó el maestro Carpizo, en paz descanse, en su diccionario jurídico en 1982. Y él dijo que la capacidad en el ámbito jurídico es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, y que puede entenderse como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Y se divide en dos: de goce y de ejercicio. Y la de goce es por nacimiento, y la de ejercicio se obtiene progresivamente a partir de la adolescencia, que en este país la adolescencia es de los 12 a antes de los 18, y que cuando uno llega a los 18 tiene mayoría de edad y tiene autonomía y capacidad de ejercicio. Es decir, somos sujetos de derechos y obligaciones. Antes de ello, solamente de derechos, en muchas circunstancias. Pero esto no tiene nada que ver con la capacidad cognitiva, porque este es un derecho que tenemos todos los seres humanos, y que vienen los 30 derechos universales, el reconocimiento de esa capacidad. Porque cuando hablamos de capacidad cognitiva, erróneamente la evaluamos con un mini mental. Le pedimos a una persona que nos reste de 100 hacia atrás, de 7 en 7, que nos repita 3 palabras, que nos interprete algunos refranes, que nos diga quiénes son el presidente actual, los 5 anteriores, dónde está, cómo está. Y eso es un examen mental. Pero la capacidad no la estamos evaluando de forma correcta. En el mismo año que el maestro Carpizo hizo su diccionario, Applebaum y Roth empezaron a generar un modelo de evaluación de capacidad en donde establecieron 4 áreas que se tienen que comprender para evaluar capacidad: lenguaje, para evaluar la expresión de una lección; la introspección, para evaluar el entendimiento; la lógica, para evaluar el razonamiento; y la apreciación, para evaluar la importancia de la enfermedad. Aquí en el instituto, hace poco, recientemente, evaluamos y validamos el MOCA, que es un instrumento que derivó de estas investigaciones, para evaluar la capacidad. Y se evaluó en personas que padecen esquizofrenia. Y el hallazgo más importante desde mi perspectiva es que una persona con esquizofrenia y síntomas activos tiene la capacidad de toma de decisiones. No por el hecho de padecer en ese momento psicosis, se nubla su juicio. Lo estamos evaluando mal. Si lo lográramos bien, no existirían figuras como la interdicción. Y el otro dato que también compete mucho a este punto de la discapacidad, de la capacidad, es la inimputabilidad. Si ustedes ven esta definición que viene en prácticamente todos los códigos penales de este país, desde el Código Penal Federal hasta los estatales, se llega a generar una definición que data de 1931.
en donde se establece que una persona que padece un trastorno mental no tiene la capacidad de comprender el hecho típico, es decir, un delito que haya cometido. Y el error es que no se cumplen como tal la evaluación en la lógica de la inimputabilidad. Porque la lógica de inimputabilidad es primero establecer que existe un hecho delictivo. Es decir, en realidad se tiene que tener un acto que va en contra de la ley. Y voy a poner un ejemplo. No es lo mismo generar un aborto antes de las 12 semanas en la Ciudad de México que generarlo en estados de la República del Norte, ¿no? Aquí, en nuestra República, en el norte del país. Porque en otros estados es un delito, con la gravedad de que es un infanticidio, con la gravedad de parentesco, y aquí una mujer libremente puede abortar. Entonces, eso tenemos que tener primero. La otra es que la persona tiene que tener un trastorno mental con bases biológicas o psíquicas. Y en realidad yo ahí le agregaría tener completamente el diagnóstico conforme a las clasificaciones vigentes actuales. Y si me voy a lo que dicta la norma, tendría que ser la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, porque la NOM 040 nos dice que todo lo que competa a salud tiene que dictarse por clasificación internacional. A eso se le tiene que agregar que ese trastorno altere el juicio, es decir, altere la capacidad. Si no la altera, no habría por qué pensar en inimputabilidad. El otro punto es que se cumpla el criterio temporal, es decir, que el trastorno mental que afecta a esta persona sea previo o simultáneo a la comisión del hecho delictivo. Y finalmente que altere el criterio valorativo para tener la inimputabilidad. Pero aquí falta algo. A nivel internacional, esta es casi la lógica. El problema es que no correlacionamos correctamente el padecimiento con el hecho delictivo. Y me gusta poner el ejemplo de una de las enfermedades más estigmatizadas, que es la esquizofrenia. Supongan que yo no tengo TDA, que tengo esquizofrenia, y que mis voces me dicen que si no meto a mis padres, México no entra en la 4T. Ya saben a quién culpar. En ese hecho, si yo cometo parricidio, sería inimputable. Pero si yo, en lugar de hacerle caso a las voces, voy y asalto una tienda de conveniencia, no tiene nada que ver mi padecimiento con el hecho delictivo. Sería imputable. Y aquí la desgracia es que no hacemos ese desmenuce de los síntomas, esa correlación directa. Y el otro punto es, yo soy psiquiatra forense, pero la verdad yo no me atrevo a decirle a su señoría, es inimputable. Esa es una sentencia que le compete. Y bueno, no me da tiempo, pero hay muchas violaciones a derechos humanos en la figura de inimputabilidad que tiene cierto sentido, pero que hay que modificar. Y esto data de lo que tenemos desde el Lombroso, ¿no? La personalidad del criminal nato, la gente que nace con ganas de matar, que en realidad no existe. Ese tipo de pensamientos nos han guiado a investigaciones a nivel internacional como neuropredicción del delito, en donde si hay una baja actividad del cíngulo anterior es un indicador de reincidencia. Y ahí es donde todos los que somos pro derechos humanos nos empezamos a revolcar y empezamos a alzar la voz, ¿no? Porque no se puede predecir algo así. Y vean desde qué año Michel Foucault nos advirtió de que de evolucionar la noción de individuo peligroso en psiquiatría legal, llegaríamos a lo que hoy día estamos haciendo, neuroderecho mal aplicado, en donde estamos buscando la psiquiatralización de la delincuencia y asociar hallazgos en neuroimagen o genética, etcétera, para predecir quién puede ser un homicida, etcétera. Y vean, estos son datos de la ONU-DC, que es esta parte de la ONU que se ha dedicado a delito y a crimen y drogas, que desde 2010 ha manifestado cuáles son los factores para asociar una conducta delictiva al consumo de sustancias. Condiciones inadecuadas de crianza, problemas familiares, hacinamiento, falta de espacios, escaso apoyo, espacios formales de educación inseguros, desempleo y alta socialización callejera. Es decir, todas son sociales, no son inherentes al sujeto que es dependiente de sustancias. No todos los que consumen una sustancia o que son dependientes son delincuentes. Y otro ejemplo, el homicidio, que es este fenómeno universal en la humanidad y yo diría en las especies, ¿no? De hecho es un fenómeno transespecie. Cuando lo vemos realmente con las cifras que se manifiestan a nivel internacional, como en este informe de la ONU acerca del estudio global de homicidio, y ahorita nada más traigo los datos que competen a mujeres y niñas, podemos ver
que la asociación que se tiene de discapacidad psicosocial con homicidio es espuria. Porque vean, a nivel internacional, el 80% de las víctimas de homicidio son hombres. Pero de las mujeres, el 64% son las que mueren por alguien cercano, la pareja, un familiar. Los hombres morimos por homicidio por otras circunstancias, no por alguien cercano. Cuando lo vemos a nivel estadístico de víctimas, a nivel de mujeres, vean dónde están las principales víctimas, en Asia y África, países que poco también se han manifestado, y eso es cultural. Cuando hablamos de cuáles son las principales causales o quiénes son los perpetradores de los homicidios hacia las mujeres, 42% llegan a ser fuera de la familia, pero vean los otros, 24% miembros de la familia y 34% prácticamente la pareja. Estamos hablando de que es un fenómeno de violencia muy inserto en la crianza y muy adentro de la familia. Y cuando hablamos de las proporciones, vean, prácticamente la mayoría fueron muertas por miembros cercanos, no por gente externa. Y en ningún momento se asocia con trastorno mental. Por eso, cuando empezamos a estudiar la conducta antisocial, tenemos que estudiarla como es, compleja. No podemos hablar de que solamente un gen va a asociarse con una conducta antisocial, que va a predisponer o que todo es psicopatología. Ese es un grave error. Si ustedes toman el checklist del DSM-5, del trastorno antisocial de la personalidad, y se van a un reclusorio, casi el 100% cumplen con los criterios, de lo heterogéneo que es y de lo poco preciso que es esa clasificación diagnóstica. Tenemos que quitar la asociación de trastornos mentales con conductas antisociales, porque en realidad lo que impera mucho más es ambiente, crianza y otras condiciones. Porque cuando hablamos de quienes ejercen esta conducta antisocial, en realidad en su mayoría la cometen sociópatas, gente que no ha tenido acceso a oportunidades, que carece de un trastorno mental. Y cuando hablamos de quiénes son los que llegan a cometer una conducta antisocial con un trastorno mental, son una muy pequeña proporción. Y esa cuñita en la que se asocian sociopatía y trastornos mentales, son muy pocos de las personas que padecen trastorno por uso de sustancias. Y si nos damos todavía estadísticas mayores, la minoría de este tipo de delitos, de estas conductas, las cometen gente con trastorno psicopático. Pero Hollywood nos vende que son los más peligrosos, ¿no? El relator especial el año pasado, en julio, dijo que las personas con discapacidad no deben de ser vistas como enfermos o pacientes, sino como titulares de derechos al igual que todos los demás miembros de la sociedad. Y la OMS ha despertado una respuesta para poder generar una atención de calidad en cuanto a la práctica psiquiátrica a nivel internacional. Y ese es Quality Rights. Y Quality Rights nos faculta y nos guía también conforme se necesita en no generar mayores instituciones psiquiátricas, sino generar una atención de primer nivel de atención a comunidad en salud mental. Y que solamente sean menos la frecuencia de utilizar servicios de especialistas. No tenemos que hacer más psiquiátricos. Tenemos que generar una atención en salud mental que permee toda la población en primer nivel de atención. ¿Cuáles son los temas que extrae Quality Rights? Toma algunos de los artículos de la Convención, por ejemplo, el derecho a la capacidad jurídica y el derecho a la libertad personal, la protección contra la tortura y el derecho a vivir de forma independiente, entre otros. Y este instrumento, cuando uno lo muestra y lo enseña, se visualizan algunas prácticas discriminantes y violatorias de derechos que se ejercen en la práctica de salud mental a nivel internacional. Pero vamos un poquito a la reflexión de lo que pasa en México. Aquí vamos a poner dos líneas. La de arriba van a ser los derechos que están, la práctica que está violentando un derecho, y debajo los derechos violentados. En México, los seguros de gastos médicos no incluyen trastornos mentales. Eso viola el artículo 25 de salud de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. El actuar médico con esto que les decía del aislamiento, con algunas prácticas muy graves como puede ser administrar TEC sin anestesia, violaciones, vejaciones, etc., violenta el artículo 5 de Igualdad y No Discriminación de la Convención. La interdicción como figura violenta el artículo 12 del reconocimiento de la personalidad jurídica.
el concepto de peligrosidad asociado a un trastorno mental o a rasgos de personalidad violentan los artículos 13 y 14 de acceso a justicia y libertad. El aislamiento y el internamiento obligatorio, no el internamiento involuntario, que es muy distinto. El obligatorio es por mandato judicial. Viola el artículo 15 de la protección contra tortura. Y voy a detenerme un poco ahí. ¿Por qué? Porque en el caso del internamiento obligatorio, yo considero que se tendría que modificar. Una persona inimputable no necesitaría vivir 10, 15 o toda su vida internada o encerrada en una cárcel que no es un psiquiátrico. Y tampoco tendría que vivir internada en un psiquiátrico de por vida. Tendríamos que cambiar mucho la perspectiva del mismo. Y así nos podríamos seguir, pero bueno, no me da tiempo de revisar tanto, ¿no? A manera de conclusiones, quisiera decir que en México ya estamos en un derecho penal de acto, no de autor. Y esa es una gran diferencia, porque ya no podemos estigmatizar con las prácticas pasadas a personas que padecen un trastorno mental como peligrosas. Las conductas antisociales y violentas deben de estudiarse a profundidad con una visión integral. Determinar peligrosidad de una persona que padece discapacidad psicosocial es anticonstitucional y va en contra de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Tenemos que, en realidad, no psicopatologizar la conducta antisocial o violenta. Todos los seres humanos somos capaces de generar conducta antisocial. No significa delito, pero las conductas antisociales se aprenden en casa y se fomentan en el ambiente. La discapacidad psicosocial o intelectual no es sinónimo de inimputabilidad, hay que estudiar correctamente. Y no tenemos que tener un determinismo en estas áreas, tenemos que respetar los derechos humanos. Antes de concluir esta charla, quisiera hacerles una cordial invitación a algunos eventos que tendremos próximamente. Aquí en el instituto, en estos cursos presenciales de educación médica continua, este año tendremos el curso de salud mental forense, el segundo curso en realidad con ese tópico. El tercero a mi cargo, pero el segundo. El primero todavía le llamé psiquiatría forense. Pero este segundo, que dará de 20 horas, va del 23 al 25 de septiembre. Y por primera vez me han autorizado, y eso le tengo que agradecer mucho a las autoridades de ese instituto, a que puedan venir estudiantes a inscribirse. Tienen beca, muchos de ellos, y pueden tener su constancia al venir al curso. Y es algo muy importante, porque a mí me gusta mucho hacer incidencia en mentes más jóvenes. El programa que tenemos para esta ocasión, vamos a hacer una gran revisión de derechos humanos. Me tendrán que escuchar a mí un par de veces más, aquellos que vengan. Pero tendremos, por fortuna, grandes ponentes de otros temas, como la doctora Rebeca Robles, habla de Quality Rights, la doctora Zoraida García Castillo, que es la titular de la licenciatura en ciencia forense, hablará de consentimiento informado, es una mujer muy avezada en el tema, es de hecho parte de CONAMED, de la revista, etcétera. Nuestro titular del órgano interno de control, el maestro José Armando Alemán Izaguirre, hablará de responsabilidad jurídica y administrativa en la praxis de salud mental. Es un temazo que no deberían de perderse. Tendremos un debate de un tema que a mi consideración tiene que empezar a hacer mella aquí en México, que es la muerte asistida en salud mental. Hay otros países que han empezado a generar muerte asistida en personas con trastornos mentales crónicos, resistentes a tratamiento, que están sufriendo. Y yo creo que ya es tiempo de que empecemos a debatir. Y contaremos con grandes ponentes del tema, como la doctora María Asunción Álvarez, el doctor Ismael Aguilar, el doctor Guillermo Velázquez y la doctora Marta Tarasco. El siguiente día comenzaremos con una historia de inimputabilidad a cargo de la doctora Yolanda Pica, que es un recorrido acerca de cómo se originó las reglas de Menacten, para dar pie a que la maestra Diana Sheinbaum de Documenta nos hable de este modelo que está implementando la asociación a la que pertenece acerca de facilitadores, que es un modelo que va a revolucionar la práctica de inimputabilidad en México. Después yo hablaré acerca del homicidio desde la salud mental forense, sobre todo con estos datos de la ONU que les mostraba un poquito, y con una visión que yo tengo muy particular de la falta de exploración correcta en el caso de la adhesión homicida. Después tendremos la fortuna que vía remota desde Argentina, el encargado, el jefe de peritos de Argentina en Buenos Aires, el doctor Ezequiel Mercurio, nos hablará de neurociencia y salud mental forense. Y tendremos un simposio
que, bueno, ahí me llamaron la atención mis compañeros con discapacidad psicosocial, que lo escribí mal, ¿no? Y ahí dije, bueno, acuérdense que tengo TDA. Nada de nosotros y nosotros, la voz de las organizaciones civiles. Vendrán 3 representantes de organizaciones civiles, como es la licenciada María del Carmen Alonso, de Voz Pro Salud, el licenciado Raúl Montoya Santamaría, que viene de Colectivo Chucán, y la licenciada Cecilia Guillén Lugo, que viene en 180 en primera persona. Hablarán de qué es lo que están haciendo, cómo están viendo algunas cosas. Por ejemplo, el licenciado Raúl Montoya participó junto con Disability Rights en este informe alterno de discapacidad y violaciones en derechos que se acaba de presentar el día de ayer por parte de Disability Rights Internacional. Seguramente nos hablará de esa experiencia. Y el miércoles en la mañana, quienes formamos parte de las investigaciones de aquí de salud mental forense del laboratorio presentarán algunos de los hallazgos y algunas de las investigaciones que estamos por hacer y que se están haciendo, para después dar lugar a una práctica de autopsia psicológica. El año pasado tuvimos una práctica de autopsia psicológica con un lugar de los hechos aquí fuera del lobby del auditorio. Este año no es por dárselos a desear, pero todo va a ser en un auto. Entonces, es todavía mayor reto lo que implicó generar esta práctica, pero yo creo que la van a disfrutar mucho porque implican muchas más cosas este tipo de práctica de autopsia psicológica y mayor indagación. Otro evento que también les quiero invitar, porque terminando el curso, literalmente, y si lo ven en calendario, el 26 de septiembre voy a estar en el Congreso Internacional de Ciencias Forenses que organiza el INCIFO, y voy a dictar una conferencia de salud mental forense, y parece que me van a dar otro espacio, todavía no se confirma, pero el 26 yo ahí voy a estar. Y bueno, tienen que meterse a la página de INCIFO, del Instituto de Ciencias Forenses, en el Instituto de Ciencias Forenses, para que puedan ver cuáles son las directrices para inscribirse. Otro evento que les quiero invitar es a cargo de la doctora Melena Medina Mora y la doctora Mariana Muredú. Existe un seminario permanente que se comenzó el año pasado y que este año ha tenido sesiones no mensuales, sino casi bimestrales. Y la siguiente tocará el 2 de octubre, que no se olvida, y versaremos sobre capacidad, representaciones jurídicas y derechos humanos, y en esta ocasión será en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allí en Revolución, atrás de Plaza IN. Nos moderará la doctora Zoraida García Castillo, pero tendremos el honor de contar con la presencia confirmada del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, ministro activo de la Suprema Corte de Justicia, de la licenciada Cecilia Guillén Lugo, del doctor Ezequiel y de un servidor. Y debatiremos sobre interdicción e inimputabilidad. Y finalmente, el Congreso de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Licenciatura de Ciencia Forense, que tiene lugar a partir del 8 de octubre. En realidad, yo voy a impartir un curso de evaluación de capacidad de inimputabilidad con respecto a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ahí en la facultad de la licenciatura. Entonces, los invito también que se metan en las redes de la Licenciatura de Ciencia Forense para que vayan a este curso. Son lugares muy limitados porque lo vamos a hacer en la aula magna y es un recinto que no me permite albergar mucha gente, pero muy cómodo para hacer las prácticas, porque lo que quiero es que evaluemos correctamente la capacidad en ámbito de inimputabilidad. Cierro con 2 diapositivas y ahora sí me callo. La salud mental forense es una nueva epistemología en el devenir de una perspectiva progresiva y global que vincula ciencias forenses, jurídicas, médicas, psicológicas y sociales. Y no lo digo yo, lo dice un gran neurocientífico contemporáneo, Antonio Damasio. Tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer cosas terribles. Somos capaces de torturar a otra gente, de matarla. Todo esto es inherente al ser humano. No es que algunos de nosotros seamos buenos y otras malas personas. Muchas gracias.